acuerdo a la contingencia que estamos viviendo, esta es más en la agenda que nunca. Y para discutir este tema, hoy en día quiero partir dando los agradecimientos a las fundaciones que hacen posible que podamos estar conversando con los panelistas de hoy, a la Fundación por la Democracia y a la Fundación EDER, pero específicamente a los trabajadores que hacen esto posible de cada una de las instituciones. Eh, Quiero partir presentando a los panelistas, voy a hacer una ronda rápida con eso, voy a partir presentando a las mujeres primero, a Adriana del Piano, ex ministra de Educación. Muchas gracias por estar con nosotros, Adriana. Quiero también presentar a la diputada Cristina Girardi, ella también es parte de la Comisión de Educación, así que muchas gracias también por estar con nosotros, Cristina. Por otra parte, voy a presentar a Gonzalo Muñoz, sociólogo, ex jefe de la DEC y también director del Magíster de Liderazgo y Gestión Educativa de la Diego Portales, universidad a la que le tengo mucho cariño porque es mi alma mater, así que bienvenido, Gonzalo. También voy a saludar a Eduardo Díaz, él es director del Liceo María de Hostos de la Reina, Eugenio, Eugenio María de Hostos de la Reina. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Bienvenido. Y finalmente quiero saludar a Levi Ramírez. Él es director de educación de la Municipalidad de Cabrero. Muchas gracias por estar con nosotros, Levi. Bienvenido acá al panel. Perfecto. Bueno, quiero partir de lleno ya con las preguntas y lo que nos convoca al diálogo y quiero seleccionar una pregunta que tiene que ver con el CIMSE. Esta decisión por parte de las autoridades de educación de realizar este CIMSE, que si bien tiene un tono diagnóstico, que se dijo explícitamente que no iba a tener sanciones para los establecimientos, que se va obviamente a aplicar de acuerdo a este currículum priorizado que ya nos entregó el Mineduc. Pero por otra vereda también hay quienes dicen que la toma de decisión de realizar el CIMSE tiene que también considerar los factores políticos, porque es una decisión política, momentos políticos, momentos sociales, el mismo contexto que estamos viviendo. Muchos de ustedes también han hablado en distintos medios de comunicación, han generado distintas opiniones en la agenda pública, y quiero partir preguntando sobre esto particularmente, partir contigo, Cristina. Tú también estás trabajando con estos temas desde la Cámara de Diputados y has generado bastante opinión en distintos medios de comunicación. Cuéntame qué opinas tú del tema que estamos comentando. Bueno, lo primero es señalar que, hola, ya, vuelvo a decir hola. Eso. Lo primero es señalar que hoy día efectivamente empezamos la tramitación de un proyecto que presentamos hace algunos días atrás entre varios parlamentarios de oposición y que tiene que ver con suspender el CIMSE y suspender la evaluación docente en esta época de pandemia. Esto se agrega a un proyecto de ley que ya habíamos presentado, que es eliminar el CIMSE censal en forma permanente, ¿ya? Y eliminar las notas, al menos en el primer ciclo básico, ¿ya? Y dejar solo el CIMSE muestral como una herramienta más dentro de las muchas herramientas que debieran haber de evaluación en el sistema escolar, ¿no? Hoy día se votó en general este proyecto de ley y básicamente yo te diría que los temas, el fundamento del por qué nosotros creemos que hay que suspender tanto el CIMSE como la evaluación docente es, por un lado, porque ambos instrumentos no tienen legitimidad en la población, en la comunidad académica, en la comunidad escolar, ¿ya? Ni de parte de los profesores, ni de parte de los niños, ni de parte de nadie, en realidad hoy día, ni siquiera de los académicos, ¿ya? De los investigadores, respaldan estas herramientas de la forma en que se aplican, ¿ya? No digo que no haya que aplicar herramientas como esta, ¿ya? Nosotros, de hecho, en el proyecto que modifica permanentemente el sistema, planteamos que debe haber un CIMSE a lo mejor muestral, pero como un instrumento y no como se aplica hoy día, que es el censal, ¿no? Esta delegitimidad tiene que ver básicamente con plantear de que el CIMSE es un instrumento sobre el cual hoy día ha generado ciertas perversiones en el sistema. Uno, que es el teaching to the test, ¿no? O sea, todas las escuelas sabemos
que enseñan, ¿ya? O se adaptan para obtener buenos resultados en el CIMSE, ¿ya? Y eso empobrece la educación, porque tú desde el minuto en que dejas de formar, dejas de enseñar realmente y solo entrenas para una prueba, dejaste de hacer educación, ¿no? Eso es uno de los elementos que nosotros hemos sostenido. El otro tiene que ver, estoy hablando de los fundamentos más generales, ¿no? De la crítica que existe con respecto al CIMSE. Lo otro es que el CIMSE, de alguna manera, lo que han dicho, sobre todo Teresa Flores, que ha investigado mucho sobre este tema, que hizo su doctorado en esta materia, ella señala que, en definitiva, el CIMSE lo que está provocando, ¿ya? Es una reducción en la posibilidad de la imaginación y del pensamiento, ya una restricción, en la medida en que las pruebas censales, perdón, las pruebas estandarizadas, plantean una sola respuesta posible, ¿no? Y en la vida tú puedes tener miles de respuestas al mismo tiempo posible, ¿no? No existe el pensamiento, esta cosa unilateral que tienen las pruebas estandarizadas y que en definitiva lo que hacen es quitar la posibilidad de la ampliación y de la asociación, que es vital en el desarrollo del pensamiento. Eso como segundo elemento. Y el tercero, que ya es un tema más de evidencia, que señala que lo que ha hecho, lo que se ha demostrado es que si bien el CIMSE se crea como una herramienta para fortalecer las políticas públicas de diagnóstico, para mejorar la educación, ¿ya? Lo que ha planteado es precisamente lo contrario. Los niños no están aprendiendo lo que deberían aprender y no mejoramos los resultados, ¿ya? O sea, el CIMSE se sigue entrenando, ¿ya? Y las escuelas y los niños no mejoran, no obtienen mejores resultados, a pesar de que los entrenan, a pesar de que efectivamente hay una lucha por obtener buenos resultados, ¿ya? Esto ha generado una presión sobre el sistema muy brutal, ¿ya? De hecho, los profes, que todo está relacionado con, además, todos los incentivos, los castigos están relacionados con esta prueba, ¿ya? Ha generado un estrés en el sistema que no le ha hecho bien al sistema, ¿ya? Y uno de los temas, bueno, eso lo vimos con la Adriana cuando ella era ministra, uno de los resultados que tenemos que Chile es uno de los países que más medica a los niños en el sistema escolar, ¿ya? De acuerdo a estudios, hay algunos estudios que señalan que los que menos plantean es que el 10%, entre el 10 y el 12% de los niños son medicados en el sistema escolar, y hay estudios que plantean que hasta un cuarto de la población escolar está medicada hoy día porque tienen que responder, ¿ya? Los niños tienen que responder a una lógica opresiva de un sistema que de alguna manera constriñe este pensamiento, constriñe la educación y genera una necesidad más bien de opresión en el sistema con los niños que una posibilidad de expansión, ¿ya? Eso yo diría que son los fundamentos como más de fondo, ¿ya? El otro que tiene que ver hoy día con el contexto de pandemia, que es meter este instrumento, ¿ya? En un contexto donde ya hay un estrés brutal producto de la pandemia, la falta de trabajo, la falta de alimentación, ¿no? Y llegar a hacer una prueba es como estar desconectado del mundo. Estar como, o sea, nos decía hoy día el profesor, uno de los profesores, nos decía, mira, los niños hoy día están pasando hambre. La preocupación de los papás, la preocupación del colegio es estar consiguiendo comida para que los niños se alimenten, ¿no? ¿Cómo tú en ese contexto vas a llegar, como si aquí no pasara nada, a aplicar una prueba como esta, ¿no? Y además que no están las condiciones. Él decía, el profesor Mario Venegas, que expuso hoy día, perdón, no Mario Venegas, Rodrigo Venegas, que expuso hoy día en la comisión, él planteaba además cómo los niños hoy día tú no los tienes en el sistema, no puedes llegar con la prueba e ir aplicándola como si estuvieran todos los niños en una sala, en un aula, como si aquí efectivamente no hubiera cambiado nada, ¿no? Entonces, eso también es como no entender que tú estás en un contexto distinto y que esta prueba no debiera aplicarse porque no están las condiciones para aplicarla, ¿no? Lo que ha dicho el gobierno, y el tercer elemento es que el gobierno ha planteado que esto va a servir para un diagnóstico, ¿ya? Que no va a tener consecuencias, pero que ellos quieren levantar información con esta prueba. Entonces, yo me imagino
que si tú tienes un paciente, ¿no? Que tiene un problema cardíaco, que tú crees que tiene un problema cardíaco, vos le vas a aplicar a lo mejor un electrocardiograma, ¿no? Pero si este enfermo varía y ya no te presenta un problema eh, eh, al corazón, sino que tiene un problema pulmonar claramente, ya la enfermedad cambió, tú no vas a seguir aplicando un electrocardiograma, vas a tener que buscar otros instrumentos para diagnosticar esa realidad. ¿Ya? Y lo que le decíamos al ministro hoy día es que la realidad hoy día en las escuelas es completamente distinta. O sea, lo que tenemos que levantar como información es otro tipo de información. ¿Ya? Si realmente queremos responder a esta pandemia y queremos tener respuestas desde la política pública que efectivamente tengan un impacto, ¿ya?, real en lo que está ocurriendo hoy día en la escuela, tienen que ser otros los instrumentos. ¿Ya? Tú no le puedes seguir, no puedes seguir pensando que tienes un problema al corazón cuando es evidente que tienes un problema, una neumonía, un cáncer al pulmón. No puedes seguir aplicando el mismo instrumento a una realidad y a una enfermedad, ¿ya?, que cambió. ¿Ya? Entonces, yo creo que esos son, yo diría, como los tres elementos fundamentales, ¿ya?, por los cuales nosotros hemos planteado la necesidad de suspender el CIMSE. Lo mismo ocurre con la evaluación docente, ¿no? Hoy día el profesor Rodrigo Venegas además entregó una cantidad relevante de información respecto a las fallas que tiene este sistema, o sea, de que los profesores reciben de repente, se supone que lo importante de la evaluación docente es la retroalimentación, ¿no? Bueno, él planteó que existen muchísimos casos que ellos han denunciado de que esta retroalimentación no es tal, que el mismo que profesores que son completamente distintos reciben exactamente la misma retroalimentación, la misma respuesta a lo que ellos entregaron como portafolio, por ejemplo, ¿no? O que a un profesor de matemática le entregan una retroalimentación sobre otros temas que no tienen que ver con su área. Entonces, ya el sistema mismo, ¿no?, en vez de corregirlo, en vez de buscar formas de evaluar de manera distinta, ¿ya?, seguimos persistiendo en que estos son los únicos instrumentos de los cuales podemos echar manos para poder diagnosticar la realidad. Un diagnóstico en medicina, un buen diagnóstico es el que te va a dar el buen tratamiento. Si tú no tienes un buen diagnóstico, nunca vas a tener el tratamiento correcto. Y lo que nosotros creemos que si aquí no hay un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy día en las escuelas, no vamos a tener los tratamientos, las respuestas adecuadas, las políticas adecuadas para poder ir en ayuda a lo que hoy se necesita en el sistema escolar. Tenemos un sistema escolar que no es el mismo que teníamos hace unos meses atrás. Y eso es lo que hay que diagnosticar. ¿no?, el sistema escolar que hoy día tenemos, ¿no?, y con el CIMSE no lo vamos a hacer, no nos va a servir tampoco como instrumento. Entonces, también ahí estaba esta lógica, es bien loco la conversación, ¿no?, porque el ministerio nos dice, es que ustedes son ideológicos, ¿no?, ustedes quieren cambiar esto por pura ideología, ¿no? Ahora, todo el mundo le dice al ministerio, todos, los expertos, los investigadores, en la Cámara, los profesores, todos le dicen, las comunidades le dicen al ministerio, no queremos el CIMSE, no queremos volver a clase, no queremos esto, todo el mundo dice, pero el ministerio le echan la culpa a ese mundo, que ellos son los ideológicos, y no a ellos, que son los que se empecinan en determinadas decisiones que obviamente no quieren echar pie atrás, y no quieren, así como en algún minuto no quisieron echar pie atrás a la vuelta a clase, que finalmente tuvieron que echar pie atrás, hoy día con el CIMSE están en la misma posición, ¿no? Tanto en el CIMSE como en la evaluación docente están exactamente en la posición de nosotros lo vamos a aplicar, lo vamos a aplicar, lo vamos a aplicar, ¿ya? Y todos ustedes son ideológicos porque no lo quieren aplicar. Ese es como un poco el debate, ¿no? Que se quería contarles eso como elemento. Interesante punto ese. Me tomo ese mismo punto para preguntarle a Gonzalo,
Gonzalo, hay muchas personas que dicen que el CIMSE es una buena oportunidad en este momento para identificar ciertos vacíos de aprendizaje en un año como el que estamos viviendo. Pero yo me acuerdo de una cuña tuya en TVN que dijiste que era una decisión totalmente fuera de la realidad. Te quiero preguntar eso, si podemos desarrollar un poco esa cuña y esa opinión tuya, pero aparte te pregunto, y te cuelgo la misma pregunta, Sergio Lazo nos pregunta en vivo qué otros instrumentos se proponen desde la academia, qué otras opciones se están barajando también para reemplazar el SIMS en el largo plazo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Claudio. Saludar a través tuyo a los panelistas, a las panelistas, a la diputada, a Adriana, a Eduardo y también a Levi que nos acompaña. Gracias por la invitación a ambas fundaciones, primero que nada. Y también a todos los que nos están viendo en redes sociales y también aquí en la misma transmisión de Zoom. Eh, bueno, yo lo primero que diría es que respecto de la decisión en particular, si uno entiende que el CIMSE, en el marco de lo que es el título, ¿verdad?, de esta conversación que estamos teniendo, que es una conversación sobre política educativa en tiempos de pandemia, creo yo que las políticas siempre hay que evaluarlas en la perspectiva o en torno a la pregunta de que si generan condiciones para que ocurra lo mejor que tiene que ocurrir o que pase lo que tiene que pasar, digamos, al interior de las comunidades y al interior también de las salas de clase, ¿verdad? Una buena política educativa es aquella que conecta muy bien con efectivamente las necesidades de las comunidades educativas. Eso es algo que no es fácil realizar a nivel nacional muchas veces y uno de los problemas más importantes que tiene el CIMSE como política permanente, pero en particular en este momento, y eso fue lo que yo dije que tú mencionabas, Claudio, ocupé la palabra desconectada, que sirve mucho para hablar de esto. Es una decisión, la decisión de tomar una evaluación de este tipo en un contexto como el que estamos viviendo, donde efectivamente hay una situación de mucha preocupación, angustia, agobio de los actores, ¿verdad? Una incertidumbre muy fuerte, evidentemente, la decisión de tomar una evaluación estandarizada que ya sabemos, lo dijo la diputada muy bien, tiene un conjunto de efectos, la verdad es que no tiene mucho sentido y yo creo que esto lo ha hecho ver no solo la opinión de los propios profesores, el colegio, muchos profesores a través de distintos medios, sino también la propia ciudadanía. Salió hace pocos días una encuesta, ¿verdad?, que muestra que tiene algunos, todos sabemos los problemas metodológicos que tiene la academia y que también representa también en alguna medida el tipo de preguntas que realiza una cierta perspectiva también del país, y lo cierto es que incluso esa encuesta mostró que un 80% de la ciudadanía está en contra de esta decisión, y eso habla de la desconexión de esta medida. Yo diría que es una mala decisión porque además no permite hacer lo que el gobierno dijo que podía hacer, que hacer un diagnóstico de la situación educacional. Este tipo de aplicación va a tener un conjunto de problemas de validez en un año como este, porque la manera la posibilidad de aplicarla en condiciones normales va a ser completamente difícil, ¿verdad? Y además, ojo, conspira contra un propio principio que el gobierno anunció hace un tiempo cuando justificó el tema de las vacaciones, ¿se acuerdan? Media forzada, que fue que había que recuperar el tiempo. El CIMSS en Chile toma muchísimos días, muchísimas horas de las comunidades educativas. Todo el colegio se orienta en torno a eso, al menos los días durante la aplicación, pero también antes. Entonces, si uno de verdad quiere poner el foco en lo esencial, que yo creo que es el gran llamado que uno debiera hacer, y la gran reflexión que se está produciendo en el mundo respecto de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cómo ponemos el foco en lo importante? Y lo importante significa un debate en torno a lo curricular, evidentemente, y también respecto de la preocupación por el bienestar, finalmente más integralmente hablando de los estudiantes. Yo creo que para completar la respuesta respecto de tu pregunta y también lo que nos preguntaba Sergio, ¿verdad? Creo yo que es evidente que hay alternativas y en esto hay que mirar solamente lo que ha pasado también en otras latitudes para tener sistemas de evaluación. La evaluación es inherente al proceso educativo. El problema es que en Chile tenemos dos problemas esencialmente. Uno es que desconfiamos de los profesores respecto de que ellos son los que mejor, ellos y ellas son los que mejor saben cómo realizar evaluaciones. Ese es un problema. Y le hemos dado la evaluación externa a un lugar que no se merece. La evaluación externa puede contribuir, puede tener un rol, evidentemente, eso también pasa en muchos lugares y pasa por algo, pero en nuestro país, y ese es el segundo problema, se ha atado a un conjunto de consecuencias, a un conjunto de valoraciones completamente desproporcionadas y que provocan también lo que decía Cristina hace un rato, ¿verdad? Una educación que termina estando distorsionada, finalmente, estrechada en términos de su integralidad justamente por el rol de estas evaluaciones. Evidentemente, Levi y Eduardo tienen muchas más experiencias de la práctica, van a poder decirnos si esto ocurre, cuánto ocurre, pero es lo que nos muestra toda la evidencia. Yo creo que
debiéramos avanzar. Esto es algo que se ha venido proponiendo hace mucho tiempo, cuando el año 2014 se convocó a una mesa para trabajar una reforma al CIMSE. La verdad es que se propusieron varias ideas muy interesantes. Una de las más importantes es avanzar hacia dispositivos mucho más formativos, que los profesores utilicen y que ellos sean los que van, digamos, haciendo seguimiento al aprendizaje, porque son los que mejor saben, y además avanzar hacia sistemas de evaluación muestral. El gobierno ha dicho que aplicar el CIMSE es crucial para ver la brecha de aprendizaje, si se acrecienta o no. La verdad es que para eso basta con una evaluación muestral representativa de la realidad nacional y podemos saber si efectivamente eso se está produciendo, porque se está produciendo además, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchísimas alternativas de avanzar hacia un sistema de evaluación mucho más integral, que confíe en los profesores y sobre todo que elimine las consecuencias. Y acá termino con un punto que es bien importante y que tiene que ver con la discusión de política en los próximos meses. El gobierno ha dicho que la garantía para poder hacer este buen CIMSE este año, o este CIMSE distinto este año, es que no van a haber consecuencias. La verdad es que, y esto lo sabe muy bien Cristina, lo sabe también la exministra y también seguramente Eduardo y Levi, ¿verdad? Las consecuencias del CIMSE están establecidas en los marcos legales. Hay consecuencias para los directores que firman sus convenios de desempeño de acuerdo al CIMSE, se entregan incentivos a los profesores de acuerdo al CIMSE, las escuelas elaboran sus planes de mejoramiento y fijan metas de acuerdo al CIMSE, las escuelas entonces también son clasificadas públicamente y esa información es pública, que es la consecuencia primera y más importante o inicial del CIMSE. O sea, tenemos, yo diría, un listado larguísimo, todas establecidas en la ley. Ese ha sido el modelo que se ha imperado en Chile para establecer estas consecuencias del CIMSE, y yo creo que no es responsable decir que esto va a ser solo una decisión de la autoridad. Esto tiene que pasar por el Congreso, y yo me temo que lo que va a terminar ocurriendo, ojalá opere la razón, ya abrió la puerta a la Agencia de Calidad hace un par de días a decir, bueno, esta es una decisión en permanente revisión, porque es lo lógico. No solo la sociedad está completamente en contra, no solo el sistema educativo está completamente en contra, sino que también la propia legislación hoy día no juega se juega un rol en esto muy importante, y si de verdad se quisiera garantizar que no hubieran consecuencias, habría que hacer una reforma de envergadura, y yo me temo que estamos muy encima, y por lo tanto creo que ojalá las autoridades entren en razón con esto y suspendan el CIMSE efectivamente, y no se requiera ningún proyecto de ley incluso para eso, para suspender el CIMSE, sino dado que las condiciones del estado de emergencia permiten perfectamente hacer eso y tomar una decisión desde el Poder Ejecutivo para no tener esta prueba este año. Eso pienso. Muchas gracias, Gonzalo. Me cuelgo de eso mismo para preguntarte a ti, Adriana, sobre lo que pasa con esta decisión del CIMSE en un año como el que estamos viviendo, pero poniendo un especial énfasis desde tu experiencia como ex ministra, porque en el Ejecutivo han habido varios problemas de comunicación estratégica. Eso no solo pasa en educación, sino que en varias carteras, y colgándome de lo que decía Gonzalo. El ministro siempre dijo que el CIM se va, que es una decisión que ya estaba tomada, pero hace 2 días atrás, en distintos medios de comunicación, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad dijo que es una decisión que está todavía en evaluación. ¿Qué pasa con eso? O sea, son decisiones que afectan a la comunidad, porque básicamente el Ejecutivo no está entregando claridad de lo que está pasando en un proceso tan importante como el CIMSE y lo que significa para las escuelas esta misma prueba. Cuéntame un poco qué opinas de eso. Bueno, también aprovecho de saludarlos formalmente a todos y a través del Zoom a todos los auditores que nos pueden estar siguiendo. Yo quiero contarles que en el mes de abril, junto a las 2 ex subsecretarias, tanto la ex subsecretaria Valentina Quiroga, de Educación General, y la subsecretaria Isabel Díaz, de Educación Parvularia, nosotros le escribimos una carta al ministro y lo llamamos al ministro personalmente para decirle que nos parecía que este tema, entre otras medidas que sugerimos, pero claramente la suspensión del CIMSE y la suspensión de la evaluación docente nos parecía de primerísima prioridad, porque le saca peso a un sistema que ya está complejo, está difícil, en un año absolutamente atípico, por decirlo. Yo no diría que un año perdido, porque uno no sabe los aprendizajes que se van dando de otra naturaleza, pero sí un año atípico, y que también nos parecía muy importante que el ministerio dijera que este año no hay niño que vaya a repetir curso. Como se dijo en Francia en su momento, etcétera, porque los aprendizajes que se estén dando dentro de la relación escuela-familia claramente le pone una presión enorme si el niño no está aprendiendo, si los padres no se sienten con la capacidad
de apoyarlo suficientemente en las tareas, en las distintas situaciones que están enfrentando, le agrega un elemento potencial de violencia a la relación padre-hijo, cuando de eso va a depender si pasas de curso o no pasas de curso. Si este es un año extraño, aprovechémoslo. No sé si han tenido la oportunidad, parte de los panelistas, pero también de los asistentes, a escuchar la intervención del docente italiano, el investigador Tonucci creo que es el apellido, que abre también una esperanza en mitad de la pandemia, las cosas que sí se pueden aprender, las cosas que sí sirven, y que van mucho más en la línea de lo que el CIMSE nunca mide, que tiene que ver con los procesos de crecimiento, desarrollo de los niños, de habilidades que son de otra naturaleza. Y él señalaba una cosa que me parece muy importante, señalaba una encuesta que se había hecho en Europa, y con todas las diferencias que pueden haber de sociedades menos desiguales que la nuestra, pero para la mayoría de los niños, sobre todo los niños más pequeños, no los adolescentes, los más pequeños, encontraban que esto de poder estar con papá y mamá era casi un lujo en una sociedad en que están poco con el papá y la mamá. Entonces, viendo los aspectos positivos que esta situación estaba teniendo. Nosotros sabemos que en nuestra situación las familias son muy distintas, los niveles socioeconómicos marcan la presión que se ejerce sobre los aprendizajes de los niños. Por un lado uno puede tener sectores altos, aunque también haya mucha presión, muchos niños tienen una aversión muy grande a tener que entenderse con clases a distancia, todos los niños hablando y en un Zoom por hora, no es fácil. Y también en otros sectores en que los niños no tienen espacio para estar, ni tienen los mecanismos. Nosotros ahí le recomendamos también en ese minuto al ministro que se basara mucho en los libros de texto. Los chilenos, o sea, Chile invierte mucho en los libros de texto para los niños, y el libro de texto es algo que también los padres entienden. Pero estas guías que hay que subirlas, que hay que bajarlas, que hay que entenderlas, que no sé qué, también hay sectores para los cuales, y aquí vamos a ver los docentes que nos acompañan, cómo se da esa realidad. Quiero decirles, para esto terminar, que después tuve una segunda reunión con el ministro, con los ex ministros que él invitó. Él invitó a ex ministros de educación. Estaba el ex ministro José Pablo Arellano, la ministra Elwin, ¿cómo se llama? Se me fue, el que es rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Harald Beyer y yo. Y hubo unanimidad de los cuatro, no hubo ni un titubeo de que él tenía que suspender el CIMSE, y estamos hablando de un arco amplio de exministros, porque no hay condiciones hoy día anímicas, físicas, incluso de correr. Entonces, creo que hay otras prioridades, no se entiende, y yo creo que no sabemos si esto los niños van a alcanzar a volver en el segundo semestre a clase o van a volver el próximo año a clase. Cuando se vuelva, será el momento de evaluar dónde quedamos, cuánto sabemos, cómo se sigue avanzando en un currículum. Pero además yo creo que es muy importante rescatar cuáles fueron los aprendizajes de los niños. Y termino señalando una cosa que decía el profesor Tonucci, que era muy interesante, que cuando se abra el espacio escolar coincida con algo que la familia le permita a los niños, un logro de autonomía. Si el niño ha peleado durante mucho tiempo por irse solo al colegio, que le queda 3, 4 cuadras, bueno, lograr un tema de esa naturaleza para asociar la vuelta a clase como con un paso también en tu desarrollo personal, cosa que me pareció muy interesante de considerarlo. No solo es un desastre, sino cómo rescatamos saberes, aprendizaje de múltiples cosas que van a tener los niños en este tiempo, que no lo logramos ni imaginar, y cómo lo rescatamos al momento de hacer una verdadera evaluación de aprendizaje, que la va a tener que hacer el profesor jefe, el colegio, y nada, y olvidarnos del CIMSE. Así que a mí me parece bien lo que dice Gonzalo, de que a lo mejor con las medidas de emergencia bastaría con usar ese mecanismo y chao. Si es por la vía de una ley, como la están tramitando, bienvenido sea, pero yo creo que efectivamente esto no puede darse. Eso.
Muchas gracias, Adriana. Aprovecho de dar el espacio, entiendo que Cristina ya tiene otro compromiso, no sé si estamos bien con la hora, con eso. Sí, si quieres, sí, son las 7. No sé si hay alguna pregunta. De momento, no. Las que van saliendo en el camino. Yo sé que no, te tenías que ir a las 7, por eso que... Sí, solamente un poco agregar, antes de irme, que uno de los elementos que nosotros hemos planteado con fuerza es la necesidad de transitar hacia una educación integral de verdad, como lo dice la ley, ¿ya? El CIMSE lo que hace es precisamente todo lo contrario, ¿ya? Pone lo cognitivo en el centro, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con los otros aspectos del desarrollo humano, la emocionalidad, la parte espiritual, etcétera, las deja absolutamente de lado. De hecho, es prácticamente imposible medir eso, ¿ya? Sí se puede evaluar, ¿ya? Estos aprendizajes y estos desarrollos en estas áreas, pero todo el mecanismo de evaluación que tenemos en Chile, un poco la pregunta que nos hacía la persona que preguntó, ¿no? ¿Qué otras evaluaciones? ¿Ya? Es evaluar de verdad lo que pasa con los niños en las escuelas, de verdad. O sea, qué le pasa como ser humano, qué le pasa como niño, como persona, cuáles son los aspectos, todos los aspectos que está desarrollando la educación, y que el CIMSE obviamente no mide, ¿ya? Solo puede medir lo cognitivo, ¿no? El 76% de lo que se evalúa, ¿ya?, en una escuela es CIMSE, es lo cognitivo, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con aspectos de convivencia, de la convivencia, por ejemplo, es un 3%. ¿Ya? El bienestar del niño, lo que el niño le pasa, la autoestima del niño, es un 3%. ¿Ya? Entonces, claramente tenemos un desbalance brutal en lo que es la educación en Chile, y básicamente regido por este imperio del CIMSE, ¿no? Que todo lo que se hace es en función de lo que se va a medir, no en función de lo que se requiere, ¿ya? No en función de lo que requiere el desarrollo en el proceso educativo. Entonces, nosotros lo que hemos planteado, que uno de los aspectos importantes a evaluar hoy día es lo que le pasa, es lo que te pasa. Lo que te pasa, cómo te sientes, si te sientes apenado, si te sientes triste. Lo mismo que decía la Adriana me parece muy potente, esto de qué pasa en la relación con tus papás, ¿no? ¿Qué le pasa a los papás, a las mamás, en esta nueva relación con sus hijos, en este contexto, ¿no? Esto de tener que estar todo el día ahora con sus hijos, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más relevante hoy día, ¿no?, que aplicar una prueba que claramente no nos va a entregar información, ¿no? No nos va a entregar la información que obviamente necesitamos. Entonces, solamente eso como para aportar al tema qué tipo de evaluación necesitamos, que las comunidades, que sean las comunidades las que hagan su diagnóstico. No que venga alguien de afuera y me haga una pruebita con alternativas, sino que qué nos pasó como comunidad, cómo nos vinculamos, cuáles fueron nuestras fallas, cuáles fueron nuestros aciertos, ¿no? ¿Qué queremos rescatar de este proceso? Porque sí van a haber aprendizaje, y en eso yo coincido, ¿no?, de otro orden, y que yo creo que sería necesario rescatar, y que ese tendría que ser el esfuerzo que haga el Ministerio de Educación en esta fecha, y no una prueba estandarizada que no nos va a aportar muchos elementos a la hora de realmente evaluar qué nos pasó y qué nos pasa. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Chao, Un abrazo Adriana. grande. Chao, Gracias por estar hoy día. Gonzalo. Chao. Que les vaya bien. Un placer verlos. Igualmente. Me voy a mi cueva. Eduardo, quiero seguir contigo. Hay algunos panelistas que están mencionando. Víctor, por ejemplo, nos menciona que hay una desconexión del Mineduc con lo que está pasando en la realidad, específicamente lo que está esta decisión del CIMSE. Evelyn del Canto, por ejemplo, nos menciona que lo importante es que si que se cambia el instrumento o no, o si se mantiene, lo importante es que se priorice el proceso más que el resultado.
Cuéntame un poco qué te hace sentir esto a ti y cómo han visto la decisión del CIMSE dentro de tu comunidad, qué te ha tocado conversar con tu equipo de gestión, por ejemplo, con tu dotación docente, si es que han tenido la posibilidad también de conversar con tu sostenedor. Me interesa mucho esa visión más del territorio. Cuéntanos, por favor, si... A ver, con respecto al tema CIMSE, la verdad es que yo generalmente, o los colegios donde yo he trabajado, tengo una opinión bien particular con respecto al tema, y así también lo planteo a mi equipo y a los docentes con los que yo trabajo. Yo no trabajo para el CIMSE, yo no trabajo para tener un excelente puntaje, o sea, parto por ahí. Creo que hay elementos fundamentales, como decía recién la diputada, que te hacen llevar a lo mejor a tener un buen resultado CIMSE. Si tú trabajas lo que corresponde trabajar en cada uno de los niveles, ya desde educación parvularia hasta tercero básico, ya por añadidura, sin tener nada que hacer, puedes tener un buen resultado. Si tú trabajas para preparar estudiantes para el CIMSE, creo que ahí se pierde todo el sentido de la educación, desde mi perspectiva. Por lo tanto, la verdad es que yo sé que está involucrado el tema compromiso de gestión, hay una serie de compromisos, pero siempre he pensado que los resultados tienen que ir de menos a más. O sea, si los resultados van de más a menos, obviamente que ahí estamos pésimos. Ahora, yo creo que hoy día la prueba CIMSE perdió todo su propósito. Porque si yo en definitiva el instrumento lo utilizo para medirme yo de cómo yo estoy haciendo el proceso dentro de mi unidad educativa, creo que tiene sentido, o puede tener sentido. Pero si yo ocupo el instrumento para categorizar los establecimientos educacionales y ponerles, como se hizo hace un par de años atrás, el color verde, el rojo y el amarillo, y poder clasificarlos de esa forma y que esa información sea pública, y que no solamente el director y todo el equipo docente tenga la responsabilidad de eso, sino que además debo tener el castigo del apoderado, porque en cierta forma el apoderado, o sea, si yo le presento, como se hacía antiguamente, este semáforo, obviamente que el colegio en rojo, o sea, automáticamente desaparece si ya no tiene matrícula, ya, por lo tanto, ¿ya? Entonces creo que se van dando varios elementos que a mí me llaman la atención, ¿ya? Yo parto siempre de la base que yo no trabajo para el CIMSE. Yo trabajo para que los estudiantes o mis profesores, mi equipo que yo conformo, yo soy mucho de trabajar muy a la par, trabajemos para que nuestros estudiantes aprendan lo que deben aprender en cada uno de los niveles en que están. Si yo ese proceso lo hago adecuadamente junto con mis profesores, por añadidura, vuelvo a insistir, tengo un buen resultado. ¿Ya? Eso es uno. Y lo otro, que es con respecto a la situación que estamos viviendo. Yo creo que ahí se conjugan varios elementos. Uno, creo que la situación que estamos viviendo, no solamente en Chile, a nivel mundial, no es el momento adecuado para poder estar pensando en aplicar un instrumento, ni siquiera para evaluar, ni siquiera para hacer una evaluación diagnóstica, o sea, porque creo que tampoco es el momento para hacer una evaluación diagnóstica. O sea, partamos de la base que hoy día prácticamente estamos desde mediados de marzo a la fecha sin clases presenciales, pero además a eso debemos sumar el año pasado un mes de paralización docente en junio, después estallido social, octubre, noviembre, diciembre, por lo tanto un año que también lo terminamos a media. Se suman todo este tiempo ahora de pandemia, pero creo que se deben sumar otros elementos, como por ejemplo, qué conexión o qué cantidad de estudiantes tenemos realmente atendidos ya dada la situación. Los estudiantes los podemos atender generalmente o prácticamente todos estamos utilizando plataformas, pero todos nuestros estudiantes no tienen acceso a las plataformas. Podemos preparar material, podíamos preparar material y entregarlo a material físico, hoy día tampoco lo podemos hacer. Entonces, obviamente que si queremos ver si hay una brecha o si esta brecha se ha intensificado, obviamente que se ha intensificado. O sea, creo que no es necesario aplicar ningún instrumento para darse cuenta de que obviamente que se ha intensificado. Y se ha intensificado no porque el profesor o no porque las escuelas no estén haciendo su trabajo. Se ha intensificado porque hay otros factores. Está el factor conectividad, está el factor desempleo, está el factor familiar, que en el fondo la familia hoy día que ha quedado desempleada está preocupada de ver de qué manera alimentar a sus hijos,
de qué manera subsistir, pagar cuentas, ¿ya? Y yo creo que, lamentablemente, deja en un segundo plano el estar preocupado de atender o estar preocupado de responder a guías, entonces, o a trabajos, o a la conexión. Si no tengo dinero para poder pagar cuentas básicas, difícilmente voy a tener acceso a poder pagar una cuenta de internet, si no puedo a lo mejor pagar ni el agua ni la luz. Entonces, creo que el momento de aplicar un instrumento no es el adecuado. Y con respecto al tema de evaluación docente, yo creo que hoy día, y en especial yo creo que todos los directores, y al menos desde la corporación en la cual yo trabajo, donde hay un ordenamiento de verdad espectacular, pero ha demandado mucho tiempo. Demanda mucho tiempo y muchas horas frente a un computador, en reuniones, todo tipo de reuniones, porque obviamente nosotros como liceo tuvimos que reorganizar todo el trabajo, porque ya no es lo mismo tener horas colaborativas o de trabajo docente, por lo tanto participamos de esas reuniones, entonces tampoco el profesor tiene el tiempo para además sumar a toda esta carga laboral, ¿ya? Que no tiene horario muchas veces tampoco, porque cuando estamos yendo al colegio tenemos horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin embargo hoy día no tenemos horario, entonces además sumar todo lo que es el proceso de evaluación docente, la verdad es que creo que tampoco es el momento adecuado. Eso. Perfecto. Gracias, Eduardo. Levi, mira, varias personas mencionan cosas que son bastante interesantes que te las quiero mencionar para tu análisis. Realizar el CIMSS este año sería un despliegue de recursos humanos, físicos y monetarios que no son prioritarios de acuerdo a la realidad que estamos viendo hoy en día en el país. Ese comentario lo hace Alejandra Quiroga. Cuéntanos un poco si es que tú estás de acuerdo con lo que señala y cómo se ha vivido esta situación desde la Municipalidad de Cabrero. Tú entiendo que tú eres sostenedor de 23 establecimientos. Cuéntanos cómo ha sido la contención desde ustedes, desde el DAEM, con los establecimientos que administran y qué se conversa con los distintos equipos de gestión sobre este tema. Bien, saludar a todos los miembros de este panel y a todas las personas que están conectadas. Bueno, son varias cosas que se vienen en este minuto a la reflexión y particularmente en cuanto a lo que es el CIMSS en sí mismo y en este contexto de pandemia. Naturalmente, para poder discutir el tema de CIMSS entramos a algo que es muy de fondo, que son temas más ideológicos y estructurales de nuestro modelo educativo. Y eso sin duda nos lleva muchas veces a una reflexión muy profunda, está muy ligado finalmente a los fines que persigue nuestro sistema y cómo este se va ordenando. Ahora, suponiendo y bajo una lógica de que estemos todos de acuerdo que el CIMSS debiese existir en la forma en que hoy está y que hoy día la prueba es necesaria, bajo ese supuesto, tenemos que ver el tema técnico, es decir, bueno, el CIMSS hoy día va a proveer la información que nos entregaba habitualmente como para suponer si es necesario su aplicación. Naturalmente no. El CIMSS tenía una lógica en una aplicación con un fin muy claro y que mágicamente se le quiere cambiar, lo que naturalmente es riesgoso porque el escenario inclusive donde se va a aplicar hoy día no está para el cual fue diseñado inicialmente. Entonces, si llegamos a superar la discusión ideológica que tiene trasfondo, porque es mucho más profundo finalmente el tema del CIMSS, técnicamente es un instrumento que hoy día no se necesita, no se requiere, no está el escenario para el cual fue diseñado, y transformarlo en tan poco tiempo a un diagnóstico que también es bastante extemporáneo finalmente a lo que las escuelas necesitan, me parece que no cumple, técnicamente no cumple con el objetivo para el cual se debería diseñar. Ahora, si lo llevo a la reflexión y voy a enlazarlo con la pregunta que tú me haces o con la pregunta que hacen también las personas conectadas con nosotros, si nos vamos al concepto netamente de política pública y de gasto fiscal, no sé si están las condiciones, si estamos en el escenario para poder ocupar este recurso en esto. Hoy día, cuando vemos que las señales nos dicen que el recurso fiscal es acotado, que la necesidad hoy día es bastante amplia en distintas facetas del quehacer, nos lleva a decir, bueno, no necesitamos aplicar esta prueba, no la necesitamos porque hay que priorizar y redistribuir el gasto. Y vamos, en palabras muy, muy simples y concretas, lo que se va a invertir en aplicar la prueba CIMSS más la evaluación docente nos permitiría por lo menos hoy día entregar conectividad a una cantidad importante de escolares que lo necesitan probablemente. Podríamos entregarle conectividad por una cantidad importante de tiempo
a grupos hoy día postergados que no tienen acceso a algo tan, que nos dimos cuenta que hoy día parece que es fundamental y básico como tener acceso a Internet, o haber aumentado en un 50% las coberturas, por ejemplo, en el programa Becastic, haber entregado más notebook, más conexión a Internet, y eso resuelve problemas concretos hoy día que nos vemos enfrentados. Efectivamente, en un comienzo, cuando tú me decías, bueno, ¿en qué escenario estamos? Hoy día la comuna de Cabrero, cuando les preguntamos a los escolares cuánto es la conectividad que tienen, el 87% dice tenemos acceso, pero cuando tomamos este acceso y lo analizamos, la mitad solamente tiene algún tipo de contrato, lo demás lo hace a través de modalidad prepago, y no creo que hoy día estén las condiciones económicas para invertir en un prepago hoy día en una conexión de Internet. Entonces, en palabras muy simples, técnicamente el SIMS hoy día no se puede aplicar porque el escenario no es el que habitualmente opera y porque la información que nos proveía hoy día no la va a otorgar. Y transformarlo en un diagnóstico, bueno, me parece que es improvisar un poco en la marcha para poder tenerlo presente. En cuanto al gasto, naturalmente hay que priorizarlo y son las señales que uno ve. Si uno está viendo hoy día que tiene que haber austeridad, el gobierno nos dice que hay crisis económica, que hay efectos secundarios que se están viendo, bueno, que hay entre la evaluación docente y el SIMSE hay más de 28.000 millones disponibles para poder hacer otras cosas que hoy día son de urgencia. Este dinero hoy día perfectamente podría significar más de 87 millones para cada municipalidad para implementar medidas sociales inmediatas o medidas sanitarias inmediatas que hoy día se requieren para concretar lo que hoy día nos está pasando. Así que desde esta perspectiva lo que uno puede ver que si bien es un presionante natural del sistema educativo, es un presionante natural inclusive para haber pensado en un posible plan de retorno, no es lo mismo pensar en un retorno con un SIMSE a cuestas que con un SIMSE que no existe. Y lo que sí nos deja como aprendizaje, creo que para todos los que estamos acá en este panel y particularmente para aquellos que toman la decisión a nivel de gobierno, para aquellos que pensaban que el SIMSE es intocable, que el SIMSE es un mantra que tenemos que tenerlo ahí como algo que no se puede cambiar, bueno, la pandemia lo cambió y lo transformó en un par de semanas, lo transformó en una prueba que nos calificaba, tenía fines, tenía efectos, en una prueba de diagnóstico que no tiene ningún efecto en la comunidad. Entonces, podemos hacer el cambio, o sea, hoy día es simple, ahí está, no lo dijimos nosotros, lo dijo el mismo ministro, lo dijeron aquellos que hoy día salieron en la defensa, que requiere la prueba, bueno, se puede transformar. Así que creo que los escenarios hoy día, la pandemia nos está dando muchas oportunidades para discutir cosas de fondo y transformar nuestro sistema educativo en algo más integral. Es cosa de ver los comentarios, finalmente, cómo el SIMSE está invisibilizando lo integral, los esfuerzos de las escuelas los deja de lado porque lo reduce a un par de números que si bien pueden tener o no significación profunda porque no lo hemos dado nosotros los educadores, sino lo da el entorno. Y me quedo con una cosa que dijo Gonzalo en un comienzo, que lamentablemente el SIMSE hoy día tiene una valoración altísima porque el sistema ha desconfiado mucho de nuestros profesores, desconfía de lo que hace la escuela, por eso lo tienen ahí presente y finalmente todo el esfuerzo de nuestros profesores se reduce a un número llamado SIMSE. Y esas cuestiones tienen que cambiar. Hoy día los profes se merecen, deben estar en el situal que les corresponde y debemos valorar y respetar sus capacidades y competencias en algo tan simple como hacer un diagnóstico cuando volvamos ahora, una vez que la pandemia termine. Muchas gracias, Ley. Mira, me quedo con un comentario que nos hace a propósito de lo que tú comentabas, Magdalena Wichman. Creo que es importante que los recursos que se desean invertir en evaluaciones de docentes o el SIMSE podrían ser reorientados, ¿por qué no?, en fines de, por ejemplo, cajas de alimentos que están siendo necesarias hoy en día, o por ejemplo, solucionar todos estos problemas de conectividad, infraestructura de redes que están sufriendo en el día a día los alumnos más vulnerables del país, los alumnos que son de zonas rurales, donde la conexión a lo mejor no es tan buena como en las grandes ciudades, y por allá va un poco el enfoque de política pública. Y quiero hacer ahora el espacio para que interactuemos un poco con el público. Me escribe Rosemary Tapia, ella es la directora de educación de La Reina, de la comuna ahí donde trabaja Eduardo. Y ella nos hace una pregunta que se las voy a leer. Dado el contexto actual donde hay muchos estudiantes que no están accediendo al sistema educativo porque no cuentan con estos mismos elementos de conexión que tú señalabas, Ley, y que son elementos propiamente tal de infraestructura de redes, niveles de conexión, a lo mejor no está la estabilidad para contratar un plan, pero también tiene que ver con dispositivos, computadores, tablets, un montón de herramientas que hoy en día son material didáctico y pedagógico. La misma situación nos lleva a forzar a eso. ¿Existen las condiciones para enfocar la política pública para poder cubrir esto?
Pienso en a lo mejor la subvención escolar preferencial, el mismo fondo de apoyo a la educación pública, que es un fondo gigantesco que se entrega año a año a los distintos sostenedores municipales, o es necesario generar algún fondo adicional para cubrir estas necesidades que hoy en día la misma pandemia nos ha evidenciado. Eso nos pregunta de alguna manera Rosemary. Parto contigo, Levi, tú eres sostenedor de un municipio, ejecutas muchos de estos presupuestos, cuéntanos cómo ves esta situación. Bueno, creo que los recursos hoy día con los que contamos efectivamente no nos permiten avanzar en esta universalización del acceso a una conectividad a Internet para nuestros escolares y también de equipos computacionales. Lo que está claro es que hay programas y hay evidencia a nivel mundial de que esta cuestión se puede hacer, de que la universalización de acceso hoy día es parte de un desafío que perfectamente podría ser viable en nuestro país, y creo que es parte de la discusión urgente que se debe realizar. Hoy, nosotros, para poder avanzar, y voy a poner un ejemplo muy concreto acá en la comuna de Cabrero, la PSU o la prueba de transición a la universidad está ahí y no se ha cambiado, no se ha dicho nada, esa prueba se va a realizar. Entonces tenemos un grupo de estudiantes de cuarto medio que está muy preocupados por esta situación. Tuvimos que diseñar un programa a través de distancia, entregar equipamiento, distribuimos más de 50 notebooks escolares para que puedan tener acceso, y esto permitió hoy día que ellos puedan estar trabajando y al menos dar cierta tranquilidad a lo que viene más adelante, porque son presionantes que están instalados en el sistema. Para poder responder concretamente a lo que tú planteas, hoy día se requieren más recursos, se requiere inversión pública, infraestructura digital, porque hoy día probablemente si entregásemos 1 millón de conectividades, nos vamos a ver afectados todos, porque hoy día ya esto es evidente. Antes que ingresáramos a este encuentro, comentábamos que las conectividades, inclusive de hoy día los panelistas que están en Santiago, que se supone que deberían tener un acceso casi universal e ilimitado, se les complejiza porque los anchos de banda son carentes, nuestras tecnologías de conectividad hoy día no están a la altura de lo que debería ser y de lo que la pandemia en este momento nos está exigiendo. Gonzalo, desde la academia, ¿cómo se diagnostica este problema? No sé si han tenido la posibilidad de abordarlo. Hoy en día, ¿qué duda cabe que eso es un problema que está más que evidenciado? Se reporta en el día a día por miles de alumnos, apoderados, y pareciera que no hay como una respuesta oficial desde el Ejecutivo para resolverlo. Cuéntanos si tienen alguna visión en particular. La palabra está abierta. Mira, lo que yo veo respecto a este tema, y han salido algunos estudios recientes, uno que elaboró un consorcio de universidades, dentro de las cuales estaba la mía, la UDP, la Facultad de Educación, que en el fondo lo que han ido haciendo es ir mostrando un poco la magnitud del problema, que yo creo que si bien las autoridades han puesto también las fichas en algunas acciones, yo creo que hay una desproporción, por decirlo así, entre la complejidad del problema que tenemos hoy día. Y voy a dar un par de ejemplos, además del de la conectividad, que es evidente, pero hay otros también, hay otros muy importantes, como está ocurriendo también con el tema de alimentación, se mencionaba hace un rato, lo decía Eduardo, lo que va a ocurrir, lo que ya ha empezado, por suerte, a ponerse también en la agenda pública respecto de la exclusión o la mal llamada deserción escolar, ¿verdad? Todas cuestiones que van a obligar a que repensemos un poquito, creo yo, al menos por un tiempo, las prioridades, y esto tiene que ver también con el financiamiento. Yo me temo que en eso, cuando digo una desproporción, bueno, Levi lo decía muy bien, evidentemente los recursos que hoy día con las que contamos en la educación pública y también en la privada subvencionada, para ser justo, no son suficientes y no dan el ancho para lo que una pandemia de estas características y sus efectos educacionales implica. Si uno se pusiera de verdad en los zapatos, creo yo, de las comunidades educativas, sobre todo las que trabajan en condiciones más difíciles y que son las que están viviendo, como decía Eduardo, la realidad de directores que están colaborando con la supervivencia de las familias de su entorno, que están comenzando a vivir en carne propia, ¿verdad?, la crisis social que estamos comenzando a experimentar en Chile y que se nos va a extender un par de años, por lo menos, digamos. Yo creo que eso obliga a pensar en una escuela, en un liceo comunitario, ¿verdad?, que va a tener un rol inevitable en materia, por ejemplo, creo yo, de contención socioemocional, no solo de los estudiantes y de las familias, sino también de sus profesores,
que va a requerir esfuerzos adicionales del Estado. El ministro de Hacienda dijo hace un tiempo anunció que el presupuesto del 2021, perdón, se va a pensar desde foja cero. Eso es media verdad, porque ustedes saben la parte fundamental del presupuesto de educación, al menos está establecido en las leyes, ¿verdad? No, pero hay una parte importante que tiene que ver con la gestión. Y, por ejemplo, uno perfectamente podría hacer cosas que, en mi opinión, son esenciales hoy día. Ampliar la cobertura del plan de alimentación escolar al 100% de los estudiantes en escuelas públicas y privadas subvencionadas. Que todos los niños puedan alimentarse en las escuelas chilenas durante todo el tiempo que dure la crisis social. Eso es caro, efectivamente, pero vamos sumando. Si suspendemos el CIMSE, si suspendemos un conjunto de otras iniciativas que tienen más o menos el mismo foco que el CIMSE, podemos ir avanzando en esa línea. Lo que tiene que ver con conectividad, ya lo decía Levi muy bien, hay que armar un plan muy fuerte de conectividad, primero en las escuelas, porque sabemos que el esfuerzo que se ha hecho ahí ha sido importante, pero es insuficiente también, ¿verdad? Y sobre todo hay que pensar un plan agresivo, creo yo, en el buen sentido de la palabra, agresivo, respecto de la prevención de la deserción y la exclusión. Esto es muy importante. El gobierno ha dicho que constituye una mesa, que bueno, buena medida, pero yo creo que las políticas educacionales tienen que tener una respuesta proporcional a la magnitud de la crisis. Y esto también tiene una consecuencia pedagógica, no hemos hablado tanto de esto, ¿verdad? Obviamente también tiene una implicancia pedagógica, porque requiere supuesto y reformas pedagógicas, al menos flexibilidades pedagógicas que permitan que este momento se enfrente de la mejor manera posible. La verdad es que algunos actores han recibido bien, la mayoría, diría yo, en la priorización curricular que hizo el gobierno, pero yo creo que se requieren respuestas sistémicas más grandes, más fuertes. Esto yo creo que es muy sintomático, es lo mismo que estamos viviendo en términos de la discusión social y las políticas que se han propuesto para enfrentar la crisis económica, sobre todo de apoyar a las familias que menos tienen en Chile. Yo creo que en educación, esto es lo que algunos actores han dicho, y me gusta mucho como ponerlo sobre la mesa. El estándar de lo que hacemos en política educativa tiene que ser aquello que logramos hacer con los que menos tienen, con los que más dificultades tienen. Y ese debe ser el estándar. El estándar no puede ser en la plataforma informática, porque sabemos que en un país como el nuestro eso genera más brecha. Tiene que ser aquello que podamos hacer con todos los estudiantes. Por eso que es tan importante la tele abierta, ¿no? Un canal que los datos muestran que ven 100.000 niños, ¿verdad? Tenemos 3 millones de estudiantes en la enseñanza básica, 2 millones de estudiantes entre los 4 y los 12 años, que es para donde va orientado más o menos ese canal. La radio, mucho más. Material, más herramientas a las familias, apoyo. No hay que tenerle miedo. Yo creo que el gobierno le tiene ideológicamente miedo a la idea de un Estado que orienta fuertemente este momento, que apoya a la familia, que entrega mucha más orientación. Y lo que ha hecho, ¿verdad?, bajo este argumento más bien de la autonomía, que a veces se entiende mal, es decir, bueno, que cada uno haga más o menos lo que puede y nosotros probemos algunas herramientas. Eso no nos sirve. Los países están haciendo cuestiones mucho más agresivas. El problema no se resuelve solamente con el regreso a clase. Vamos a tener que mirar esto en una perspectiva distinta. A mí me gusta esta idea de una escuela comunitaria, siempre lo son, ¿verdad? Los que trabajan en el sistema escolar saben muy bien esto, pero hoy día vamos a tener una atención mucho más fuerte, y eso nos va a obligar a poner foco en lo esencial, y la labor del Estado tiene que ser generar condiciones para eso, flexibilizar las condiciones, que Levi tenga más facilidades para invertir los recursos ahora, ¿verdad? Que Eduardo tenga también una flexibilidad mayor para tomar decisiones de acuerdo a su necesidad. Bueno, eso obliga a limpiar muchísimas convenciones que el sistema tiene, y por otro lado, obviamente, sacarle presión al sistema. Eso implica de partida suspender el CIMSE, pero creo que resumiría esta reflexión en torno a la importancia de respuestas proporcionales a la crisis, y sobre todo una perspectiva que no tenga miedo a, desde el Estado y con recursos sustantivos contracíclicos, ¿verdad? El 2008 pasó con la crisis acá, ¿verdad? Se invirtió más en educación. Hay países que tienen menos recursos y que dejan de invertir en educación. Eso no puede pasar en Chile. La educación es parte del soporte que tenemos que darle a la crisis, sobre todo a la crisis social, y eso requiere una acción del Estado muy decidida, y eso no es lo que hemos visto hasta el momento. Me queda ese sentido eso que comentas, Gonzalo, el tema de que, por ejemplo, sostenedores como Levi tengan más flexibilidad para ejecutar esos recursos. La misma Rosemary nos comentaba, ella también, al igual que Levi es sostenedora, que glosas presupuestarias como el FAEP o la misma ley CEP hoy en día solamente están siendo utilizadas para pagar planillas de sueldo o gastos operacionales, cosas de ese tipo, y no necesariamente fortaleciendo la educación pública, que eso es para lo que están destinadas. Así que creo que tiene todo el sentido del mundo, y son diagnósticos que se van compartiendo entre los distintos asistentes que tenemos. Y quiero hacer la siguiente pregunta a Adriana y también a Eduardo. Cecilia y Norma, ambas profesoras, nos preguntan
qué pasa con el tema del ajuste curricular y esta priorización curricular que propuso el Ministerio, si es que es adecuada para lo que se viene hoy en día, considerando este año distinto, este año de pandemia. Ellas, al parecer, como desde su visión de profesora, creen que hay cosas que faltan, y principalmente después abordar qué pasa con este tema del retorno a clases, preguntan. ¿Es factible pensar en un retorno a clases progresivo, en clases presenciales, considerando que la pandemia no está controlada, la curva de contagio está lejos de estar controlada? Partamos con Adriana y después seguimos con Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí quisiera partir tomando un poco de lo último que señalaba Gonzalo. A mí me hace falta un ministerio mucho más presente. Entiendo que el tema fuerte es el tema sanitario, pero creo que lo que está sucediendo en esta materia, al interior de cada familia, lo que está pasando con el sistema escolar, que es muy amplio, muy grande en el país, no puede estar ausente. Y si uno ve cotidianamente las noticias, el peso que ocupa la propuesta que tenga el Ministerio de Educación para enfrentar el presente y en la vuelta a clase o el futuro, es muy débil, es muy débil. No solo es debilidad de recursos, sino que es debilidad también de un discurso a la ciudadanía sobre la importancia que el tema tiene, ¿no? Así como se hace reconocimiento al personal de la salud con toda justicia y al personal que recoge la basura, etc. Bueno, ¿qué pasa con los miles de profesores que están todos los días trabajando en un medio que no era el habitual para ellos, que tuvieron que aprender a usarlo para muchos, y que otros que no lo pueden usar, como en Cabrero, la profesora se va en carreta de bueyes para poder atender a los niños? ¿Quién rescata eso? Por suerte esas imágenes las ha tomado en parte la televisión y en parte no dejan de sorprendernos. Yo creo que aquí hay un tema, con todo lo dramático que es la situación que estamos enfrentando. Creo que el ajuste curricular, que fue hecho bastante rápidamente, la verdad es que no tampoco es un ajuste muy pensado ni nada, pero también nos abre una posibilidad como la que se señalaba respecto del CIMSE o de otras cosas que son parte de la cultura escolar establecida en el país, poder tener, nosotros tenemos un currículum cargado como árbol de Pascua de cosas. O sea, no hay ningún ministerio, voy a decirlo por lo que me tocó vivir, que no pensara que su temática, la educación financiera, todos los temas de formación de los niños en materias ambientales y en muchas cosas que son muy necesarias, yo no digo que no, pero metámosla al currículum, ¿entiendes? Meter al currículum es algo como lo normal. Entonces, creo que haber hecho el esfuerzo de sintetizar en el currículum aspectos más esenciales, primero resuelve un problema del corto plazo. Bueno, no tengo que tratar 100 materias, tengo que tratar cuestiones que son muy centrales, pero también nos abre una posibilidad futuro de revisar el currículum, de revisarlo no para pretender que entre todos los contenidos posibles adentro, sino cómo pescamos lo que es el saber cognitivo que los niños pueden aprender en Valdivia como en Arica, cómo le damos una connotación mucho más local, otro contenido, y cómo vamos usando esos conocimientos para la resolución de problemas, para cosas que sean como mucho más útiles, más aterrizadas. Entonces, creo que también se rompe por la pandemia un tema muy complejo. Los países se supone que como que cada 10 años renuevan su currículum, lo ajustan, lo renuevan, ¿eh? Se ha dicho que sea cada 5, no sé si estoy, no me veo, ¿sí? Sí, sí estás. Sí, sí, ya, sí. Perfecto, hablo así nomás, después entro. Entonces, tengo la sensación de que esto también nos abre una oportunidad. Y lo que yo sí echo de menos, y creo que es urgente, es prepararnos para el retorno. El retorno necesariamente no va a ser un día lunes, vuelven todos los niños a clase, no es la vuelta de las vacaciones. Va a tener que ir siendo muy paulatino, va a tener que partir en algunos lugares antes que otros, incluso colegios que partan, van a haber muchos padres de familia que no se van a atrever a que vayan sus hijos a clase, por lo tanto tampoco va a partir ese colegio completo un determinado día, pero lo que sí está claro es que vamos a tener un buen tiempo que cuidarnos del coronavirus, y eso va a suponer generar espacios, formas de trabajo,
formas de vincularnos con el colegio distintas. Y yo no desconozco, puede que lo estén haciendo, pero yo desconozco la propuesta que el ministerio esté haciendo respecto a si vamos a trabajar en 2 turnos, si van a haber más profesores para poder trabajar en esta materia, cómo se va a adaptar el establecimiento a estas condiciones. Y yo creo, como lo han dicho también Eduardo, Gonzalo, Levi, que el colegio siempre lo ha sido, pero yo creo que va a tener una connotación mayor de ser un espacio de acogida para los padres de familia, para los niños en primer lugar, por cierto, y un lugar en el cual los niños se reencuentren con el juego, con la posibilidad de hacer deporte, o sea, van a adquirir más importancia un conjunto de elementos que pueden estar presentes hoy día en el colegio o no, pero durante un buen rato esos aspectos van a tener un peso mayor. Y eso creo también nos lleva a un currículum un tanto más integral. O sea, si se trabaja bien, si realmente lo acogemos, y yo comparto plenamente de que ciertos elementos que nos hacen un país más justo, en términos de que, claro, se hizo el esfuerzo de poder tener computadores para todos los niños de 7º básico. Los primeros que se entregaron ya serán niños que estarán saliendo de 4º medio o más por la cantidad de años que han pasado, pero a lo mejor hay que realmente adelantar a niños más pequeños. Pero nunca yo creo que será un material de apoyo, el computador y poder contar con internet, nos resuelve un problema a lo mejor concreto, inmediato, pero nunca va a reemplazar al buen profesor. Y yo creo que en ese sentido, poder contar con profesores para todos los niños, a lo mejor cursos de 40 niños va a haber que abrirlos de a 2. O sea, a lo mejor los niños van a tener que ir menos horas al colegio, o a estar sentados menos horas en la sala de clase. Pueden estar la misma cantidad de horas en el colegio, pero con más actividades, más bien extraprogramáticas, etcétera, por justamente el tema del cuidado que vamos a tener que tener al retorno. Y termino diciendo sobre los recursos. Las necesidades son siempre mayores que los recursos que se tienen, es una definición. La verdad es que el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que no es poca plata, que es muchos recursos, se ha tenido que ocupar fundamentalmente en pagar las deudas que los sostenedores, en este caso la mayoría de esos municipios, han tenido con los profesores. Si nosotros pudiéramos disponer de ese fondo para la mejora de la educación pública, en serio, bueno, estaríamos ante otro escenario. Si no tuviéramos que pagar con eso lo que de alguna manera se transfirió en su momento, pero que no alcanzó. Y aquí yo creo que en la vuelta a clase un aspecto muy importante va a ser el poder contar con los recursos para financiar lo que es la matrícula del colegio y no solo la asistencia al colegio. Máxime que durante un buen rato los niños, algunos van a asistir, otros no van a asistir, algunos van a asistir algunos días y otros días no, y por lo tanto la forma de entregar la subvención escolar va a tener que cambiar también fundamentalmente. Y bueno, y la subvención preferencial está hecha justamente, yo creo que aquí los sostenedores tienen que hacer un planteamiento serio al ministerio de qué cosas que necesitarían usar esos recursos hoy día no se les está permitiendo poder usarlas. Yo creo que ese es un tema que hay que debatirlo ya, ahora, de la flexibilización de la SEP para poder atender, a lo mejor contar con más personal, duplas psicosociales, para poder acoger a los niños, para poder visitar a los niños hoy día. Yo ese tema creo que desde los sostenedores lo plantearía desde ya, y desde el ministerio ir hablando con cada uno de los sostenedores, corporaciones, las condiciones físicas para el día de mañana cuando se abra el sistema escolar, las condiciones para poder atender a los niños. Eso. Muchas gracias, Adriana. Eduardo, contigo quiero ver la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con este retorno a clase, porque hay varias personas que nos escriben cosas bien interesantes. Por ejemplo, Marcela, Paulina nos pone, Felipe también nos dice que no necesariamente están las condiciones respecto a la infraestructura que tienen las salas para mantener este distanciamiento social
y para lograr eso se necesitaría un gran trabajo de mejora de infraestructura, pero ¿qué pasa también con las otras condiciones habilitantes? Cuéntanos un poco la experiencia desde lo que pasa en tu establecimiento, otros establecimientos donde te ha tocado trabajar. Entiendo que tú también estuviste en otro municipio como director. Sí. Me gustaría abordar ese punto especialmente contigo. A ver, yo no sé si la reina estamos siendo muy aventajados, no sé si, y no es porque esté mi director de educación dentro de, pero nosotros ya se nos pidió que construyéramos un plan de retorno seguro, ya, a cada uno de los colegios de la comuna, ya con una propuesta de cómo nosotros nos enfrentaríamos a esta situación, eh, horarios diferidos, ingresos diferidos. Bueno, parto de la base que el liceo que yo dirijo es un liceo bastante de infraestructura muy grande. Y la verdad es que pudimos armar algo bastante entretenido donde los estudiantes van 4 días a la semana a clases, de esos, perdón, 2 días a la semana a clases, tienen 2 días de clase presencial y 2 días de clase a distancia a través de NetClass o de Classroom, ¿ya? En 2 jornadas, porque era la única forma que teníamos para poder lograr el distanciamiento. O sea, si hablamos de cursos que tenemos 40 o 45 estudiantes, era imposible, porque no nos dan las cargas horarias, no nos da el espacio físico de la sala. Por lo tanto, obviamente, redujimos las horas de clases presenciales, pero la clase que redujimos la cambiamos por clase a distancia. Por lo tanto, cuando un grupo de estudiantes, por ejemplo, segundo año medio, la mitad del curso está en clase presencial, la otra mitad del curso durante la tarde va a estar a clase a distancia. Entonces, de esa manera vamos supliendo la cantidad de horas que no va a estar el estudiante en el liceo. Obviamente que nos encontramos con situaciones que son complejas, por ejemplo, el tema de alimentación, ya que es un espacio, no es chico, no es un espacio pequeño, pero obviamente que convoca una gran cantidad de estudiantes, prácticamente 400 estudiantes, que también obviamente hay que hacerlo diferido por el tema de distanciamiento. Se suma a eso el tema de tiempos para poder higienizar las salas de clase entre una jornada y la otra, ya los espacios de los servicios higiénicos. O sea, la verdad es que hay una serie de situaciones que, de hecho, lo conversamos el martes, si no me equivoco, con la directora de Educación, ya donde se planteaba, obviamente, lo que significa en recursos tener que contar con todos esos implementos para poder dar seguridad a los estudiantes y obviamente a todos los que trabajamos dentro del liceo. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, de acuerdo a más o menos la información que nosotros manejamos a nivel comunal, La Reina se aplicó una encuesta con respecto al retorno a clases, ¿ya? Y aproximadamente era creo, no estoy seguro, no me quiero, creo que es aproximadamente un 68% de apoderados que no está dispuesto a enviar a sus estudiantes a clases. Por lo tanto, si estamos hablando de esta brecha o de esta gran diferencia que vamos a tener, la vamos a seguir teniendo igual. O sea, yo creo que acá lo que dijo hace un rato Levi, me parece de verdad, creo que el poder gastar recursos en la implementación de ya sea notebook, acceso a internet, o sea, ese tipo de elementos creo que hoy día serían primordiales. Ahora, de hecho leía hace un rato lo que ponían acá en el chat. Afortunadamente no todas las comunas gastan los recursos en ya sea FAEP o CEP en otras instancias. Al menos a mí me corresponde, de hecho hay una iniciativa muy buena dentro de la Comuna de La Reina que se llama Aula en Terreno, ¿ya? Y que lleva a estudiantes de quinto básico, séptimo básico, primero medio y tercero medio, ya con todos los gastos pagados, a regiones, ya a conocer o a hacer clases en terreno. Han habido ya 3 experiencias, 4 experiencias en años anteriores que han sido muy buenas y donde los recursos FAEP se invierten. También se gasta en infraestructura, o sea, yo no podría generalizar y decir que todas las comunas o todos no alcanza. Yo creo que cuando los recursos, sabiendo que son pocos, no, tampoco quiero decir que son muchos, pero cuando se gastan de buena manera y de forma organizada, sí se pueden utilizar de buena forma. En el caso nosotros, por ejemplo, de CEP, no somos un liceo que reciba una gran cantidad de recursos por CEP, pero los recursos que recibimos
los invertimos específicamente en los profesionales que van a estar atendiendo a nuestros estudiantes. Tenemos un equipo de convivencia muy bien conformado, que cuenta con una encargada de convivencia, un asistente social, una psicóloga, y que hoy día el trabajo que están haciendo de contención frente a toda la situación que estamos viviendo ha sido fundamental. El trabajo uno a uno con cada uno de los profesores, ya sea preparando planificando las clases, nos han apoyado, nosotros hemos logrado tener reuniones con centros de padres y con los subcentros de padres, he podido tener reuniones con los centros de alumnos, de hecho mañana tenemos una reunión nuevamente con el centro de padres. Entonces el apoyo que nos han dado los profesionales que se contratan a través de recursos CEP, la verdad es que ha sido fundamental, porque yo creo que hoy día, más allá de la priorización curricular y de todo lo que podamos hablar, yo creo que hoy día la mayor parte de nuestros estudiantes lo que necesita es precisamente contención. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué mejores profesionales que la psicóloga que tenemos en el colegio, el equipo de integración que nos da también un tremendo apoyo, ya obviamente que son las personas adecuadas para poder ayudarnos. Y obviamente el apoyo que nos entrega la trabajadora social, que en definitiva nos ha permitido conectar las redes que hay dentro de la comuna para poder precisamente ir en ayuda de las familias, ya el poder entregar información como hoy día, no sé, algo tan elemental como, por ejemplo, el tema de la ficha hogar, ya que en definitiva le permite a lo mejor a muchos apoderados poder acceder a beneficios, ya. Entonces, la verdad es que, como decía hace un rato, a pesar de que afortunadamente tenemos un trabajo muy estructurado desde la Corporación de Educación, también se nos da la libertad para poder ir armando este trabajo de acuerdo a las realidades de cada uno de los colegios, de cada uno de los liceos que hay en la comuna. Y eso obviamente que te motiva a trabajar de buena forma. Ahora, con respecto al tema de, podemos a lo mejor crear y dar muchas ideas de cómo podría ser este retorno a clases, pero simplemente si el apoderado no está dispuesto a poner en riesgo a su hijo, creo que tampoco va a ser muy efectivo. Totalmente de acuerdo ahí contigo, Eduardo. Me quedo con el punto de las distintas realidades y lo que mencionaba sobre cómo los sostenedores gastan o no gastan los recursos FAEP y CEP, y eso también responde un poco a las desigualdades y a la inequidad que existe en las distintas comunas que administran distintos establecimientos. Eso es un punto que es indudable y se ha ido sistematizando en distintos estudios que se han hecho. El mismo CIAE también ha hecho un estudio de la CEP hace muy poco tiempo y eso ha quedado retratado ahí. Así que muchas gracias por tu intervención. Y ahora, bueno, pasando ya a la última pregunta del panel con la que queremos cerrar, no sé si creo que van a conectar a una persona en vivo, a Evelyn Sepúlveda. No sé si eso es efectivo. Bueno, dame un segundo que la están conectando para que ella nos pueda hacer la pregunta ahí en vivo a todos. Está conectando ya. Perfecto, muchas gracias, José. Aquí está llegando Evelyn. ¿No me escuchas, Evelyn? Entrando. Ahora escucho, sí. Hola, Evelyn, bienvenida. Hola, soy Evelyn Sepúlveda, directora de la Escuela Pedro Aguirre Cerda de Cerrillos. Estoy en mi oficina todavía, me toca entregarle al nochero. Mi pregunta es la siguiente, ¿tiene relación directamente, como lo han dicho aquí, con la CEP, con la flexibilidad del gasto? Porque si bien es cierto, no todo es CIMSE, no todo es evaluación docente, a mí lo que más me preocupa es el tema de la salud mental de los estudiantes, ya considerando lo que está pasando ahora, pero también considerando lo que va a pasar en la vuelta. A nosotros nos pasó algo súper raro en esta comuna, yo no lo había vivido en otra, pero con respecto al tema de la SED, por ejemplo, a mí nunca me había pasado que a nosotros como comunidad escolar nos cambiaran las acciones los concejales. Yo tengo entendido que, y lo sé desde siempre, desde que trabajo en educación pública hace 15 años, tengo entendido por la Ley de Igualdad de Oportunidades que los que decidimos el gasto son las comunidades educativas, que esa es la esencia de la Ley CEP, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, que lo hace el Consejo Escolar,
y en este caso el sostenedor que participa de este consejo. Entonces nosotros habíamos considerado diferentes recursos importantes para acciones que tenían que ver con el retorno de los estudiantes, pero que no eran acciones netamente de higienización, de limpieza, porque eso lo tenemos, pero sí acciones, por ejemplo, que apuntaban a la salud escolar, a la salud mental. Y los concejales no lo permitieron. Entonces, opinaron mucho más allá, amenazando incluso con que no se iba a aceptar modificaciones presupuestarias si las comunidades educativas no cambiábamos las acciones. Para mí, antes visto, jamás lo había visto en ninguna de las comunas que había trabajado, pero me preocupa porque me preocupa saber hasta dónde a lo mejor el tema legal, porque si bien es cierto, estamos en una pandemia, hay una situación generalizada, aún así cada comunidad educativa tiene sus particularidades. Cada comunidad educativa es un mundo aparte. Yo siempre he dicho, yo respeto la academia, respeto a la gente que trabaja en el ministerio, todo, que investiga, pero la realidad en la escuela es absolutamente distinta. Por eso yo coincido mucho con lo que dice Eduardo. Pero ¿hasta dónde los consejos municipales o las rencillas políticas en este tiempo que se viene de elecciones nos van a permitir que nos modifiquen las acciones que tenemos en los planes de mejoramiento de las escuelas? Esa es mi pregunta, esa es mi preocupación. Muchas gracias. Gracias, Evelyn, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que esta podríamos partir respondiéndola con Lady, que le ha tocado también vivir esa experiencia, discutir el tema del PADEM con su consejo municipal y instancias similares a las que Evelyn nos ha retratado en su intervención. Lady, cuéntanos un poco qué ha pasado en tu comuna respecto a lo que ella nos comenta. Bueno, creo que la forma de administrar recursos acá es muy similar a lo que describe Eduardo. Acá hay un trabajo de mucho diálogo, hay un trabajo de mucha relación con nuestros directores, porque finalmente son ellos, con nuestros profesores y nuestros asistentes de la educación los que están el día a día, y finalmente son ellos los que están atendiendo a las comunidades escolares. Nosotros, al menos como Departamento de Educación, entendemos que el rol de nosotros es ser un gestionador de todas estas cosas. Nosotros no tenemos más incidencia que eso, y obviamente colaborar y crear cuando estas cosas no existen, y contribuir con conocimiento, con expertise a nuestros directores, pero en el fondo son ellos los que tienen que ser capaces de diseñar la escuela para estas cosas que están ocurriendo. En relación a lo que plantea Evelyn, bueno, la única facultad del Consejo ahí es aprobar o no una modificación presupuestaria. El tema pasa muchas veces con la... Se nos pegó Levi, parece. Vamos a ver si vuelve durante los próximos segundos. Son los temas de la tecnología, pues así como es aliada en algunos momentos, sí, en otros nos pasa la cuenta. Entonces, claro, el arma de doble filo del internet. Como Levi mismo dijo, la banda ancha está saturada. No. Así nos fue. No sé si, Eduardo, a ti también, tú también eres director, que te ha tocado ver alguna situación de esas o qué le puedes responder a Evelyn. Me llama un poco la atención lo que plantea Evelyn, porque obviamente que hay acciones que son comunales, no sé, por ejemplo, aplicación de instrumentos comunales de evaluación, ya, para seguimiento, ya que obviamente esas se plantean y se acuerdan, ya, pero obviamente el plan de mejoramiento es claramente, o sea, plan de mejoramiento de educación, o sea, para mejorar ya cada una de las unidades educativas, y no con fines políticos como plantea ella, o que los concejales, yo creo que ahí en este caso, yo creo que uno debe también ser capaz de golpear la mesa, como se dice de alguna manera, y decir, o sea, aquí los concejales no tienen nada que ver, ya el tema es súper claro, es la comunidad educativa, es el equipo de gestión, el centro de padres, los centros de estudiantes, los profesores, entre todos los que deben construir el PME, porque obviamente va en beneficio de la mejora del establecimiento, no tiene otra finalidad. O sea, hoy día obviamente que se puede modificar de acuerdo al tema que estamos viviendo, ya se pueden a lo mejor redireccionar algunas acciones desde el punto de vista de contención, de cómo poder ir en ayuda a lo mejor de los estudiantes, cómo pensar a lo mejor en el tema de retorno seguro a clase. O sea, creo que obviamente hay una serie, pero en ningún momento, o sea, de verdad me llama mucho la atención. Yo es primera vez que escucho una situación así, donde los concejales o el alcalde o la máxima autoridad intervenga de esa manera.
Sí lo he vivido en otra comuna donde yo trabajé, no voy a decir cuál, donde obviamente los recursos se reutilizaban en cualquier cosa, costaba muchísimo llegar a los recursos. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales yo decidí irme de esa comuna, ya porque de verdad cuando tú tienes las cosas claras y sabes que en definitiva los recursos para qué son y qué finalidad tienen, obviamente que tú insistes en que no se están invirtiendo donde deben invertirse, y creo que obviamente eso no gustó, no cayó bien, y empezaron a ver algunas trabas y dije yo, bueno, mejor doy un paso al costado y me retiro, porque en definitiva lo que es ley es lo que debe ser. O sea, yo no puedo permitir que los recursos se estén utilizando en algo que no corresponda y que no vaya en beneficio de los estudiantes, que en definitiva es para quien están hechos. De todas Creo maneras. que la respuesta es súper simple, o sea, no hay que darle mucha vuelta. Levi, para ir cerrando la idea que tú tenías, y con eso nos damos un par de minutos también para que quizás puedan repasar esa respuesta Gonzalo y también Adriana, y ya vamos cerrando el panel porque se nos ha alargado un montón, nos llegaron muchas preguntas. Seguimos contigo, Levi. Bueno, solo señalar que el retorno a clase obviamente está supeditado a recursos y a marcos administrativos que tienen que corregirse. Esa cuestión es necesario para lo que viene. Creo que también es importante que las comunidades educativas, directores, profesores y en general todos entendamos que hay que reconstruir esto de nuevo, hay que hacerlo de nuevo. La organización de la escuela tiene que partir desde cero, porque la temporalidad que los escolares van a estar en la escuela va a ser mucho menor a lo que ocurría en marzo. Los fines también de la escuela van a tener que cambiar. Desde ahí es que si la directora, en este caso Evelyn, si el aspecto socioemocional es lo que debe priorizar, la escuela tiene que hacer los esfuerzos para canalizar todo su fuerza para poder atender esta situación. Y naturalmente, para que esto pueda funcionar bien, estos presionadores como el CIMSE, como el financiamiento por asistencia, una vez que retornemos a clase, retornemos bajo modalidades graduales y obviamente flexibles, tienen que permitirlo. Finalmente yo me quiero referir a que el retorno a clases, cuando esto ocurra, debe contar con dos características que son fundamentales: con una flexibilidad total y absoluta, y una flexibilidad que tiene que estar ligada al territorio, al director del establecimiento, a la comunidad que está representando, y que le deben dar total y absoluta facultad al padre y apoderado para decidir el retorno de su hijo o no. Y esto implica también que puedan haber instrumentos para que ellos no se sientan presionados. Si le vamos a poner calificaciones de por medio, repitencias de por medio, naturalmente eso no va a contribuir a esta decisión. Así que para que podamos retornar, primero, condiciones sanitarias óptimas, pero condiciones sanitarias que sean aceptadas por todos. Hoy día, lamentablemente, hay una crisis de confianza frente a esta cuestión y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo como país para entender que los números que vamos a tener para un retorno son los óptimos. Y creo que con esos pequeños factores y variables vamos a ser capaces de ir avanzando con plena autonomía para la escuela, para diagnosticar en el tiempo que estime conveniente, que diagnostique lo que crea necesario, porque cada director, en este caso Eduardo, sabrá lo que su comunidad fue afectada y tendrá que de ahí construirse. Todo pensando, obviamente, para en algún minuto consolidar el aprendizaje, que finalmente va a ser el rol de la escuela. Si vamos a diagnosticar aspectos socioemocionales, si vamos a diagnosticar aspectos que tengan que ver con temas económicos de mi comunidad educativa, todo después tiene que transformarse en información que permita tomar decisiones pedagógicas y ajustar los tiempos a esta realidad. Eso implica no CIMSE, no repitencia, calificaciones que no presionen y que nos den holgura suficiente para construir una propuesta educativa que nos dé calma, tranquilidad, contención, pensando siempre en el bienestar de nuestros escolares, sus familias y, por supuesto, las comunidades de profesores y asistentes de la educación. Muchas gracias, Levi. Adriana, Gonzalo, quiero terminar con ustedes colgándome un poco de la pregunta que hacía Evelyn, que yo creo que es un tema muy importante, y me atrevería a decir que la realidad que vive Cerrillos pasa en muchas otras comunas donde la política de alguna manera está supeditada a lo que es la política pública. Eso está teorizado incluso, y no vale la pena mantenerme en mayores análisis. Pero ustedes los dos estuvieron desde la vereda del Mineduc. ¿Qué herramientas tiene el Ejecutivo para fiscalizar esto? ¿De qué manera? ¿Por medio de la superintendencia? ¿O qué otras opciones tienen? Porque la verdad esto lo único que hace es poner enormes barreras para los procesos de aprendizaje. Los recursos tienen que llegar. No puede ser que los consejos municipales estén frenando estos recursos, y a mí me parece que en realidad eso, en una condición como la que estamos hoy en día, solamente nos da
un escenario desfavorable. Adriana, quizás partamos contigo un par de minutos y después con Gonzalo. Mira, yo creo que en primer lugar existe la Superintendencia de Educación, que debiera también ser capaz de fiscalizar una situación que una comunidad educativa pasa a ser llevada en sus derechos, esto por un consejo municipal. Aquí la ley es clara, quién es quién, cuáles son los ámbitos de atribuciones. Yo creo que el tema de fondo es que aquí nos hemos topado con directores de colegio, con sostenedor de colegio, de comunas que, por lo que ustedes cuentan, funcionan relativamente bien. Y eso no es un tema menor, y yo realmente me alegro de eso. Pero nosotros teníamos 345 sostenedores a lo largo del país, ¿sí? Que eran todos los municipios. Y tenemos sostenedores de sostenedores, ¿no? O sea, el tema del mal uso de los recursos, por distintas razones, por las que fueran, por priorizar ciertas cosas, por bicicletear recursos, etcétera, no es un tema ajeno a una de las grandes reformas que se estableció y que todavía está en proceso y que tenemos que ver todavía con tiempo sus resultados, que es el haber creado los servicios locales de educación como una forma alternativa a la municipalización. Hoy día la ley dice que iremos avanzando, se termina con 11 servicios locales, el año 2021 se tiene que evaluar cómo funcionan, qué pasan, qué es lo bueno, qué es lo negativo. Creo que incluso, un paréntesis, creo que la situación de pandemia que estamos viviendo es también un elemento para poder analizar cuáles son los colegios que tienen buenas prácticas, las comunas que han tenido buenas prácticas al respecto, y aquellas en que esto no ha funcionado. ¿Cuáles son los sostenedores, incluso no públicos, sino particulares subvencionados, en que esto ha funcionado y en cuáles no ha funcionado? La relación con los niños, la continuidad, el preocuparse ya ni siquiera del aprendizaje, de si el niño está bien o está mal. La llamada por teléfono de su profesor jefe de pronto puede hacer la diferencia a un niño que lo están tratando mal, que no está, que lo estamos perdiendo para el sistema escolar. Hay ahí todo un bagaje de elementos, pero no nos olvidemos que efectivamente la reforma a la educación pública en Chile se hizo porque había muchos déficits, no solo en lo económico, muchos déficits en el tema del manejo de la educación por parte de un sostenedor que tiene muchas otras tareas que hacer, muchísimas, y que para muchos alcaldes esto era un aspecto secundario o más bien una molestia o una carga, etcétera. Qué bueno que no sea en todas partes así, porque vamos a estar un buen rato con la educación en manos de los municipios hasta que se sostengan, avancen los servicios locales, vayan pasando. Pero la idea del servicio local es esa, de que se pueda dedicar exclusivamente a educación, ya nada más, y que tiene un vínculo directo con el ministerio. Entonces creo que si tú me preguntas cuáles son las soluciones, yo diría a esa vulneración de derechos, bueno, superintendencia, es un elemento importante, y en el caso más de fondo, cuando se cumpla el hecho de que van los colegios a transferirse a los servicios locales de educación, que fue el diseño que se estableció. Entonces, yo me quedaría con eso y de verdad, como ya no vamos a volver a intervenir, decirles que he aprendido mucho, y Eduardo, y es verdad, donde uno está sentado dentro del sistema educativo, ves realidades o muy macro y no puedes aterrizarlas, o a veces ves cosas muy pequeñitas y cuesta como mirar. Desde el compromiso directo de ustedes es una mirada distinta desde el estudio más académico o desde la política pública. El ideal es que estos sectores dialoguen, no nos quedemos ni en la academia solamente, ni en la pura práctica sin reflexión, ni tampoco en la política pública sin aterrizaje en la realidad. Ustedes han dicho muchas cosas y yo creo y comparto plenamente que la flexibilidad va a ser la palabra clave para el proceso de retorno a clase, que puede durar en algunos casos un mes, en algunos casos más,
no sabemos, pero no sacamos nada con decir a partir del 1 de agosto, de septiembre, de noviembre, o de cuando sea, se fueron los niños, porque estas son realidades muy distintas a lo largo de los 5.000 kilómetros de país que tenemos. Muchas gracias, Adriana. Gonzalo, para cerrar contigo, un par de minutos, ¿qué puedes agregar a este tema? Mira, un par de reflexiones. Yo trabajo en una universidad, por eso trato de estar muy conectado, conversando con directores, sobre todo, y profesores de distintos lugares, y una de las cosas que considero más importante de lo que está ocurriendo es que, en parte también por la debilidad de nuestras propias políticas educacionales como país muchas veces, y también la debilidad del Estado, que durante mucho tiempo ha abandonado también a las comunidades educacionales en un cierto sentido, es que esta crisis ha hecho aflorar, y lo que hemos conversado acá creo que también pone de manifiesto esto, un conjunto de, en algunos casos, ideas, pero seamos francos, muchísimas innovaciones, propuestas. De hecho, una de las cosas más importantes que ahora hay que hacer es tratar de hacer ver, digamos, y comunicar mucho mejor un conjunto de iniciativas que los actores ya están desarrollando. Estoy hablando de cuestiones muy concretas que tienen que ver con la conexión con los estudiantes, que tienen que ver con la forma en la que se está comenzando, como decía Eduardo hace un rato, a planificar lo que viene, ¿verdad? Hay, creo yo, una ebullición, por decirlo así, de innovación, en condiciones muy difíciles, obviamente, ¿verdad? Con muchísimas desigualdades, pero creo que eso es importante. ¿Por qué digo esto? Porque si eso está ocurriendo, y esa es parte de la respuesta natural, ¿verdad? Que en Cabrero hayan respuestas pertinentes para Cabrero, que Eduardo pueda hacer la mejor propuesta de recuperación de clase y de recuperación del proceso educativo en su establecimiento, se requieren condiciones de flexibilidad, es cierto, de apoyo y sobre todo mucho criterio de las autoridades. Los sostenedores también son autoridades intermedias, son autoridades locales, son los que mejor tienen que ayudar, a propósito del caso que veíamos recién, ¿verdad? A que quienes mejor saben hoy día cuál es la mejor respuesta entonces para su establecimiento puedan dársela. Yo creo que de eso se trata. De eso trata la educación, creo yo, y las políticas, pero en un contexto como este eso es aún más necesario. Y la única forma, creo yo, Claudio, de que esta crisis derive finalmente en algunas oportunidades mayores, pasándolo muy mal, porque lo estamos pasando muy mal, y sobre todo lo están pasando muy mal aquellos que en general siempre lo han pasado más mal. Entonces, yo creo que ahí lo que se requiere es un Estado, como decía, conversábamos un rato, ¿verdad? Con herramientas, con apoyo que provea eso, pero sobre todo también respetando y confiando mucho en las comunidades. Yo creo que lo que puede salir de esto a futuro, en términos de visión educacional, de perspectiva, puede ser muy positivo si nos abrimos, si nos sacamos algunas convenciones como las del CIMSE, si nos sacamos algunas convenciones como la de la lógica curricular que tenemos, si nos sacamos algunas convenciones de nuestras normativas que va a haber que ir modificando en los próximos años. Yo tengo una mirada positiva del futuro y tiendo a creer también de que si lo pensamos colaborativamente, si involucramos mucho más a los actores del sistema en estas conversaciones de política de cara al futuro, a los profesores, a los directivos, a los asistentes, a la familia, a los estudiantes, en eso vamos a salir de un mejor pie y vamos a salir con una educación más humanizante, que creo que es el desafío que tenemos en un contexto como este, y eso requiere políticas también más humanizantes, y creo que va a requerir sobre todo una perspectiva mucho más integral, y que ponga en el centro lo importante que va a ser el bienestar de los niños, de los jóvenes, que suficiente han tenido con lo que nos está pasando, y que creo yo que esto nos puede ayudar finalmente a que tengamos a futuro una perspectiva, creo yo, mucho más positiva e integral de lo que deberá ser la educación en Chile, en el mundo, y eso va a requerir también de nuevas políticas. Así que ojalá que nos vayamos en esa dirección de aquí en adelante, y para que no tengamos nuevos casos y nuevos descriterios como lo del sostenedor que se acaba de mencionar, u otras cosas que seguimos viendo en nuestro país. Yo creo que ojalá que eso poco a poco se vaya acabando en Chile, porque requerimos alinearnos al objetivo fundamental que es mejorar la educación de los niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias, Gonzalo. Tú lo decías, hay gente que lo está pasando mal, y por sobre todo lo que más están pasando son las personas más vulnerables, o vulnerados, como dice un periodista amigo mío de Magallanes. Quiero darte las gracias, Gonzalo, Eduardo, Levi, Adriana y a Cristina también, que estuvo, por estar aquí en este panel, por compartir su experiencia, su conocimiento. Agradecerle a las personas que nos hicieron llegar más de 50 preguntas, obviamente por motivos obvios no las pudimos hacer todas, a los casi 150 que estuvieron conectados en las distintas plataformas en algún momento, y agradecer a la Fundación por la Democracia, Fundación Ever, que hacen esto posible, a la Pía, a Noelia y a José, que está conectado con nosotros. Un abrazo a todos y buenas noches. Gracias por estar. Gracias, Claudio, y me despido también de Gonzalo. Gracias. Saludos a todos. Saludos, Eduardo. Saludos, Levi. Saludos, Adriana.
privilegio. Muy bien. Un abrazo a todos. Oh.